Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 del libro de Lamentaciones. En este capítulo vemos el lamento, tristeza otra vez del profeta Jeremías por parte de la destrucción de Sión. Es algo similar, este capítulo es muy parecido al capítulo anterior, capítulo 1. El profeta se lamenta por esa destrucción. Y aquí en el mismo capítulo expresa que esa nación fue advertida por Dios. Dios le envió muchos mensajes, como lo mencionamos en la introducción. Estuvo Isaías 150 años antes. Estuvo también Jeremías 40 años predicándoles a ellos. Y muchos otros profetas que les anunciaban, que les predicaban para que se alejaran y se apartaran de sus malos caminos, pero ellos no quisieron obedecer, no quisieron escuchar la voz de Dios y por eso vino la destrucción. Los juicios de Dios llegaron porque ellos ignoraron los mensajes de advertencia. Por eso es importante, querido hermano, que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Pero no solamente la escuchemos, sino que podamos obedecer todo lo que Él nos dice. Dice el versículo 1, Lamentaciones 2:1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó el cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Nótese bien la afirmación que se está dando o la conclusión a la cual se está llegando. Se da a entender como si fuese Dios quien hubiese derribado a Sión, pero no es así, porque fue Nabucodonosor, Babilonia, quien destruyó a Sión, a Jerusalén. Fueron ellos los babilónicos. Pero aquí el texto hace énfasis o hace referencia más bien a que fue Dios quien la derribó, que fue Dios el enemigo, y no es así. Lo que pasa es que en la Biblia, lo he dicho varias veces, en la Biblia por lo general se le dan a Dios o se le atribuyen las cosas a Dios que Él no impide. Y en este caso, Dios retira su presencia de Jerusalén. Ellos recibieron las advertencias, ellos recibieron los mensajes de Dios, ellos recibieron la palabra del Señor, pero la ignoraron. Y entonces Dios retira su presencia. Y al Dios retirar la presencia suya, su protección a Jerusalén, entonces ellos quedaban a merced de las naciones paganas y eran destruidos. Y pues el pueblo entonces entendía que era Dios quien los estaba atacando, pero no es así. Simplemente es que Dios retiró su presencia, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano y derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó a sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó a la hija de Judá la tristeza y el lamento. Una vez más, se le está aplicando a Dios que fue quien trajo todos los castigos sobre Jerusalén. Pero realmente simplemente lo que sucedió es que Dios se apartó, Dios retiró su protección y ellos quedaron a merced de los enemigos de Babilonia. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes estarán entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Nótese bien lo que hace referencia aquí el profeta, a la forma en cómo fue destruida Sión. Está presentando unas características tristes, lamentables, que sucedería con la nación
que era la nación de Dios. Pero lamentablemente ellos se apartaron, se desviaron y ahora mira todo lo que sucedió. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová porque ellos se convirtieron en profetas falsos. Venían a traer un mensaje de paz donde no había paz. Y algunos de ellos, como Ananías por ejemplo, que venía a contradecir el mensaje de Jeremías. Jeremías predicaba palabra de Jehová, pero Ananías venía a enseñar una palabra que no era de Jehová y a enseñar cosas extrañas, cosas que no eran las correctas. Y quebrantó el yugo que Dios le había mandado a colocar a Jeremías, y entonces Dios le envía a colocar uno de hierro para ver si lo iba a cortar, dando a entender la forma terrible y cruel como caería Jerusalén por su orgullo, por su vanagloria. Por eso, querido hermano, tú y yo debemos aceptar a Dios en cada momento, aceptar sus mensajes, no por temor a que venga la destrucción, no, porque eso no debería ser así, más bien debemos aceptar por amor el mensaje del Señor. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ceñieron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que quemaba en las plazas de la ciudad. Haciendo referencia al hígado, para aquel entonces se pensaba que el hígado era el órgano más pesado que tenía el cuerpo. Y pues también se pensaba que las emociones venían de las vísceras. Por eso dice aquí que se conmovieron mis entrañas, porque era un momento de sentimentalismo, el hecho de ver destruir a la nación, cómo la nación estaba perdida, cómo la nación fue destruida de forma terrible. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Lo que te mencionaba y lo que decía el versículo 9. Esos profetas nunca recibieron visión de Jehová, sino que ellos mismos se inventaban esas profecías para tratar de ganarse el consentimiento de las personas. Les importaba más lo que el rey pensara, les importaba más lo que el pueblo pensara, que lo que Dios decía. Ellos no venían a traer un mensaje de Dios, ellos venían a traer el mensaje que el pueblo quería escuchar. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Mira la referencia que se está haciendo aquí. Dice: desde tiempo antiguo el Señor había profetizado, y es que es así. ¿Cuántos profetas llegaron? Como te mencioné, Isaías, 1 siglo y medio antes que esto ocurriera, ya Dios había enviado mensajes por medio de Isaías. Mira el libro de Isaías. Todos los mensajes de Isaías era para que el pueblo dejara sus malos caminos, para que el pueblo se apartara de la idolatría y buscara a Jehová. Pero ellos no querían. Luego llega Jeremías, tampoco. Y luego vienen otros profetas que vamos a ir estudiando a lo largo de este programa Reavivados por su palabra. Y allí descubriremos que esos profetas también estuvieron antes. Algunos estuvieron antes de la destrucción de Jerusalén, otros durante el cautiverio. Pero no quisieron escuchar a los profetas. El corazón de ellos, dice, clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así.
¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas las partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase, ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Qué terrible situación y triste momento, como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios escogió para alumbrar el camino a aquellas naciones paganas, fueron destruidos por aquellas naciones, a los cuales Dios les había pedido que conquistaran, pero ellos terminaron conquistando a la nación de Dios. ¿Por qué? Porque la nación de Dios olvidó su misión, olvidó su rol, olvidó lo que eran. Ellos eran la nación de Dios, debían estar sometidos a la voluntad del Señor, pero dejaron el camino y se fueron tras los Baales y los dioses paganos. Por eso vino el castigo, o no el castigo, porque si hablamos de castigo estaremos hablando de un Dios fuerte, terrible, cruel. No, hablemos de juicio. Llegan los juicios de Dios, y el juicio de Dios llega porque la advertencia se ha pasado por alto y el pueblo se estrelló con el juicio de Dios. Esto sucederá también, querido hermano, en el tiempo final. Pero mira que Dios ha estado enviando advertencias. Desde el año 1844 se empezó a predicar con fervor acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, del juicio investigador. El día de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis, y es necesario que nosotros temamos a Jehová, que lo busquemos a Él. Pero ¿cuántas personas están ignorando este mensaje? Muchísimos. Hoy día se les habla, se les predica, pero no quieren aceptar. Están entretenidos en los asuntos de esta tierra, de esta vida, y no quieren buscar a Jehová. Y tal vez estoy hablando para alguien en este momento, que hace mucho tiempo Dios te ha estado llamando, pero tú no has querido tomar esa decisión. Estás pasando por alto el mensaje de Dios. Puede pasarte lo mismo que le pasó a Jerusalén. Por eso hoy es un buen día, querido hermano, para que tú tomes una decisión, querido amigo, por Cristo Jesús. Le entregues tu vida y dejes que Él controle todo tu ser, para que así estés asegurado para la vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del libro de Lamentaciones. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!